si no cae a tierra y muere. Mire, cuando el grano de trigo cae y bajo tierra se rompe. Tiene que romperse. Y solo cuando se rompe, ese grano puede dar fruto, puede multiplicarse. Y a veces nos parece, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios nos lleva a rompernos? ¿Por qué nadie se da cuenta que estoy roto? Nadie se da cuenta que estoy roto. Sí, es Dios el que sabe cómo hacer de esa rotura, de ese quebranto sacar vida. Él sabe cómo hacer que de ese quebranto nazca la vida y algo glorioso. Mis hermanos, yo quiero decirte y quiero que lo entiendas: el dolor, el quebranto, la angustia tienen que ver con lo poderoso que Dios tiene. Gracias, Señor. Hay una imagen allí en la pantalla del día que pisamos por primera vez Colombia. Ese es el momento en el que el pastor nos llama al altar y subimos 4 pastores de Olavarría que llevábamos cada uno una historia diferente. Una historia de vida, una historia espiritual, ministerial, familiar y sobre todo económica diferente. Uno tenía una vida económica resuelta, él partió ya con el Señor. Otro también tenía su empresa, su vida económica aparte de la iglesia. José, que está aquí también, a él la iglesia donde estaba lo envió. Cada uno de nosotros tenía una situación, pero nosotros no teníamos iglesia, no teníamos un trabajo que nos pudiera solventar o una empresa. Era una pequeña familia, una iglesia de 10 personas. Y ese viaje que fue un milagro porque vendí 2 motos viejas, una motosierra, vendí un equipo de música que le habíamos regalado a Jeremías para el cumpleaños y después para el viaje se lo vendí. Y fui con una valija grande, un solo traje, un par de zapatos que tenía Vive Jehová, un hueco así abajo, y con cartón. Yo ponía como plantillas cartón y arriba la plantilla para que no me rompiese las medias. Y el corazón lleno de expectativa. Había llevado plata para 2 días de comer que me había dado Maite de sus ahorros. Maite, cuando estábamos por salir para Colombia, me dijo: papito, no te vayas. Ella tendría 5 años ahí, 5 años. Y se fue a la pieza rápido y trajo su chanchito, su alcancía. Y vino y antes que la pueda parar, ¡pah!, la rompió en la mesa y me dijo: papito, llévate todos mis ahorros. Así que se cayeron todas las moneditas, los billetitos dobladitos de una nena de 5 años. Y nos arrodillamos a juntarlos. Y imagínense el quebranto de un papá que va a no sabe dónde, siguiendo una voz. Y junté todos sus ahorritos. Mire lo que hace una siembra, ¿no? Mire dónde está ahora. Tremendo. Junté todas esas moneditas, las puse en mis bolsillos, le di tantas gracias porque ella pensó que me salvaba el viaje con sus ahorros. Y fui con esa realidad. Sinceramente yo digo: si no como, ya estoy allá, ya llegué. Pero la historia era de dolor, de pobreza. Dejé a la pastora y estaba embarazada de Keila. Keila estaba en la panza cuando fui a Colombia por primera vez. Y no teníamos teléfono, creo que teníamos una computadora bien vieja y de ahí yo me contactaba de allá para acá. No sé cómo era en ese tiempo, no sé qué sería, qué programa sería. ¿Cómo? Messenger. Y me acuerdo que de la radio allí mi amigo Javier me ayudaba a que me pudiera contactar. Era todo terrible.
pero lo pongo no como una apología a la pobreza ni a todo lo que fue ese desierto, sino porque quiero que entienda que las cosas que Dios tiene están conectadas con cosas que te pasaron. Lo que Dios tiene para adelante no nació en ese momento. A veces vienen y dicen, bueno, ¿cómo llegaron? ¿Cómo lo lograron? Y es muy larga la historia. Viene de allá atrás. Viene de ese desierto. Y quiero mostrarte esta noche, con la ayuda del dulce Espíritu Santo, que toda la historia de dolor que has atravesado, los procesos, las pérdidas, los abandonos, las traiciones, la orfandad, el desierto que hayas atravesado a lo largo de tu vida, no fue en vano. Tenemos un Dios que es experto en transformar lo quebrado en algo hermoso. Tenemos un Dios que es experto en convertir el desierto, la ruina y la aflicción en tiempos gloriosos. En tiempos gloriosos. Tenemos un Dios que sabe llevarnos del dolor a la unción. Hoy oro que el Espíritu Santo saque a muchos del dolor a la unción, a la gloria. Hoy va a pasar algo. Vas a salir del dolor y serás transportado a la gloria. Vamos, dale ese aplauso. Dale ese aplauso del dolor a la gloria. Aleluya. Aleluya. Quiero que me acompañes al libro de Esther, capítulo 2. Te voy a mostrar 2 o 3 ejemplos para que lo entiendas. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús, lo tienen en pantalla. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Quiero que veas un pequeño pantallazo, unas pinceladas por algunos ejemplos. Esta joven que llegó a reinar, esta joven que llegó a lo más alto, no comenzó allí, sino que había detrás una historia de mucho dolor. La orfandad. Muchos de nosotros no tuvimos esa tragedia, pero muchos de los que están aquí atravesaron el dolor de perder a uno o quizás a ambos padres de pequeño. ¿Cuántos quedaron huérfanos de chicos? Levanten su mano. Ustedes saben de lo que hablo. Ustedes saben de lo que eso deja. Esther perdió a ambos padres de niña. La adoptó alguien que la amó como una hija, pero no era su hija. Quizá de cariño le dijo papá, y muy probable que de cariño le haya dicho hija, pero no era su hija y no era su papá. Encima, no solamente que fue huérfana, sino que fue llevada lejos de su tierra. La orfandad, y más encima desterrada en un exilio, totalmente lejos del lugar de su nacimiento. Creo que tampoco muchos de nosotros no podemos entender esto. Yo apenas puedo percibir un poquito lo que eso significa, porque ahora nos ha costado, al tener a Maite allá a 5.000 kilómetros, nos ha costado muchísimo orar y trabajar y poder apoyar y respaldar hasta que ella pueda incorporar esa tierra como suya y su nueva realidad. Y aunque a veces la vemos, y cuando la vemos con su camiseta de Argentina y con el mate y con los ojitos rojos, sabemos lo que le pasa. No puede todavía desterrarse, porque aunque tiene una nueva vida hermosa, un esposo, una familia, un tremendo avivamiento en el que vive,
no puede dejar el dolor de haber dejado su tierra, todavía no lo puede superar. Imagínense alguien que lo perdió todo y encima fuera de su tierra. Fuera de su tierra. Créame, la gente pasa 20, 30 años en otra tierra y no olvida los olores de su tierra. No olvida los olores de sus cosas. ¿O no, Ángela? Acá tenemos otra. Y cuando volvemos nos pide cosas de Colombia. Papa frita y cosas. Volvemos, nos llegan a agarrar en el aeropuerto. Nos deportan por contrabando de cosas colombianas. No quiere ropa, quiere papa frita. Que le traigamos de Colombia. Sus papas colombianas. De su tierra. Es la tierra donde nació. Y tiene aquí una familia y tiene su familia y hoy agarran su teléfono y se ven y hablan. Pero Esther, huérfana de ambos padres y desterrada de pequeña. Pero Esther fue preparada en el dolor. Yo quiero que entienda que el dolor es parte de una preparación. No lo podemos entender acá, menos acá que es donde duele. El alma se duele, cuestiona ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que nacer así? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué esto que no puedo tener? ¿Por qué? Y cuestionamos y el alma queda en signos de suspenso. ¿Por qué todo pareciera que me hubiese pasado a mí? Pero quiero decirte que si pudiéramos traer a Esther aquí, pararla en esta plataforma, diría: para llegar al palacio fue necesario el dolor. Y Esther puede decir: yo salí del dolor a la gloria, del dolor a la gloria, del dolor y la aflicción a un avivamiento glorioso. Dale ese aplauso. Aleluya. Aleluya. La segunda pincelada que quiero darte sobre esto es Ruth. Dice Ruth capítulo 1 verso 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Le dice Ruth a su suegra. Ruth enviudó muy jovencita, no alcanzó a tener hijos, quedó viuda muy joven en una tierra desconocida también. Qué terrible esa pérdida. Cuántos sueños quedaron truncados con esa muerte. Cuántos sueños vinieron a morir luego de ese fallecimiento. Muere su suegro, luego muere su esposo joven. Y ella toma una decisión incomprensible para ese momento, porque su suegra le dice: bueno, hija, vuelve con tus padres, vuelve a la tierra de tus padres. Y ella toma una decisión y le dice: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Mire que le está hablando a la suegra y le dice: porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En medio del dolor, ella entendió: este dolor, este luto, este manto de angustia que estoy atravesando tiene que tener un propósito, y yo no voy a renegar de este propósito, no voy a volver atrás, voy a seguirte y voy a hacer que Dios sea mi Dios. Y ese dolor Dios la conectó con vos, y no solamente eso, sino que vino a ser del linaje de Jesús. Dios cambió su dolor en una gloria para su vida, en un tiempo glorioso, próspero, de abundancia, de felicidad. Tenemos un Dios que sabe sacarnos del dolor y llevarnos a la gloria, llevarnos a tiempos de avivamiento. Aleluya. Aleluya. El dolor no era el final de su historia. El dolor era un tramo de su camino. El Señor la sacó del dolor
de su manto de luto y la puso en niveles de gloria, de avivamiento, de abundancia. Pero a veces, como nosotros, les pasa a muchos que les toca atravesar por desiertos económicos. Job lo perdió todo. Y él dice en el versículo 10 del capítulo 42 que en un momento quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó, diga conmigo, al doble todo lo que había sido de Job. Job le toca atravesar por un tiempo de crisis económica, y la crisis económica, hoy puedo hablarte con autoridad sobre esto, tiene en Cristo un claro propósito. Tiene en Cristo preparar el corazón. La crisis económica, los desiertos, las necesidades, las pobrezas, la escasez, el no tener, el no poder cambiar una realidad. Mis hijos, mis dos hijos que están aquí, Keila nació en el avivamiento. Ella, lo que hablamos, dice, ¿de qué hablan? Pero estos dos, en la pieza, el tirante del techo se había quebrado. Y un hermano me prestó un puntal y un crique. Y todos los años de su crecimiento, en la pieza tenían un crique de auto con un puntal que sostenía el tirante quebrado del techo. Y así todo se llenaba cada vez que llovía 3 centímetros de agua a la pieza. Años. Las paredes eran verdes, no pintadas, de humedad. Y nosotros entrábamos a la habitación y había ese olor tan penetrante de la humedad. Decíamos, Señor, que no se nos enfermen. Porque alguien que vive así 5, 6, 7 años, más encima de su niñez, puede pasar cualquier cosa, asma, cualquier otra enfermedad normalmente podría haber venido sobre ellos. Cuando Maite sí vivió en el desierto, cuando empezaba a llover, Maite se largaba a llorar. Era tanta el agua que entraba a nuestra casa, años, que Maite se abrazaba y me decía, no me sueltes, papá, no me sueltes, por los truenos. Ni hablar si nos agarraba la lluvia en la calle, en la moto. Era un pánico que le tenía a la lluvia por la realidad de la casa, por la realidad de la vivencia que tenía en la casa. Ese desierto hoy, claro, me duele, me quebranta verlos a ellos. Teníamos una sola calefacción en la casa, era un hogar que un hermano muy querido llamado Javier nos había hecho en la casa allí un fogoncito. Y era el único lugar de calefacción, así que cuando conseguíamos leña teníamos ese fogón y poníamos, como era el único lugar, poníamos la cama grande, un colchón, y ahí todos a la cama grande, vestidos de lana y empolchados ahí, todos al lado en el living, el único lugar de calefacción. Después ya empezamos a prosperar, compré una salamandra. Siempre recordamos, yo era medio ingeniero, así que la puse en la cocina y saqué el caño para la pieza de los chicos, ¿no? Para que el caño de Jeremías dice, ¡ay, qué calentito! Pegó la oreja al caño. Ese Jeremías. Y ahora dice, Pedrito, me hace renegar. Claro, hermano. Pero esas historias fueron 12, 13, 14 años. Y uno dice, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo se termina esto? ¿Para qué tanta necesidad? ¿Para qué tanta escasez? ¿Por qué, Señor? Mis hermanos se van de vacaciones, mis hermanos tienen auto. Yo soy el pastor de la casa, de la familia. Y solo tengo esta moto vieja. Dicho sea de paso, años más adelante la volví a comprar. Uno de los hermanos me la encontró en un patio y dijo, esta era de mi pastor, te la compro. Y se la compramos y la restauramos y la tenemos allí guardadita. Esa moto que nos llevó a Colombia está allí guardadita, restaurada, 0 kilómetros. Siempre recordar de dónde nos sacó el Señor. Ahora, esa situación
económica que a veces oprime y aflige, que parece tan largo ese desierto, tiene un propósito. Hoy lo puedo entender. Era una preparación, era una antesala, era preparar el corazón para que Dios al postrer tiempo pueda hacerte bien, y que lo que Dios te dé no te maree, que lo que Dios te dé no te haga soberbio, que lo que Dios te dé no te crea más que nadie, porque sabe de dónde te sacó Dios, sabe lo que es comer con poco, sabes lo que es echar leña, sabes lo que es no tener, sabes lo que es el frío y lo que es el calor. Y por más que Dios te prospere, nunca olvidarás del desierto y la pobreza que Dios te sacó. Y quitó Jehová la aflicción de Job y le dio el doble, y le dio el doble. Mis hermanos, eso es lo que Dios puede hacer, sacarnos del dolor a tiempos de gloria. Aleluya, vamos, dale ese aplauso. Yo quiero decirle a todos los que escuchan aquí en las radios, en las redes, el tiempo de escasez, de estrechez, de pobreza, de sequía, de desierto que hoy estás viviendo, no es tu destino, es solo una pasada del camino. Vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de abundancia. El Dios que tú y yo servimos sabe sacarnos de allí y ponernos sobre mucho. A Él dale ese aplauso si lo crees. A Él dale esa voz de victoria. Aleluya. Aleluya. Dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 8 verso 18: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Yo quiero decirte algo, el dolor es parte de la preparación. El dolor es parte de la preparación de cosas gloriosas. Ruth, Esther, Job, bueno, tengo muchos más. José, el desierto, la esclavitud, la venta de sus hermanos, el quebranto, tenía que ser solo una preparación para luego poder estar en los lugares más altos y poder mirar a sus hermanos a la cara y decirle: ¿saben algo? No fueron ustedes, fue Dios. Fue Dios. Le dijo José a sus hermanos: no fueron ustedes, no fueron ustedes. Fue Dios que permitió todo esto. Fue Dios, así que no me enviaste, dice, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Todo lo que has estado pasando, yo te digo algo, Dios ha estado allí metido, preparando un tiempo de gloria. Aleluya. Jesús, antes de ir a la cruz y de resucitar al tercer día, tuvo que pasar por el Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Y allí fue quebrantado hasta sudar sangre. Dice Lucas 22:44, y estando ahí en agonía, oraba más intensamente. La prensa de aceite es la que tuvimos en Mendoza, ahora que fue el pastor Juan Sebastián, y quisimos ir a una aceitera, y estuvimos allí, le pedimos que nos muestre el proceso. Y la prensa lo que hace es ejercer tanta presión sobre la aceituna, que saca hasta lo último, el último gramo de humedad saca. Y sabe que entre más presión, hasta lo último, hasta lo máximo, sigue largando aceite, hasta que el fruto queda como algo totalmente seco. Y de allí van separándose los aceites, los primeros, los más puros y los más valiosos. No hay tal valor que anhelamos en la vida sin antes ser pasados por esa prensa.
la prensa, esos tiempos de opresión, esos tiempos de estar allí oprimidos, presionados hasta el extremo que pareciera que no vamos a soportar. ¿Sabe qué es? Es la antesala. Es la antesala de cosas que Dios está planeando para ti. Es la antesala. Tienes que entender, a veces hay situaciones que oprimen. Hay situaciones familiares. Hay situaciones en tu historia. Hay situaciones que has venido atravesando. Y dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto tan doloroso? Nadie sabe el dolor que he pasado aquí adentro. Nadie sabe cuando se apagan las luces a la noche. Los recuerdos, la angustia, la tristeza que yo he tenido que atravesar, la familia mía, la familia de mi esposo, de mi esposa, la familia, los hijos. Nadie sabe la angustia que yo cargo. Yo los escucho en las consejerías. Nadie sabe, pastor, la angustia que yo cargo. Sí, hay uno que sabe, y es el que sabe sacar del dolor y traer tiempos de gloria. Él sabe sacar del dolor a tiempos de gloria. Aleluya. No le esquives a los procesos que Dios tiene para tu vida. ¿Sabe qué otro ejemplo tengo? El de los perfumes. Los perfumes, para poder llegar a convertir esas fragancias tan preciosas que son tan costosas, la flor debe ser triturada, procesada y deshidratadas. Ya no queda nada dentro, hasta que sale esa pequeña fragancia de cada una de esas flores que se usan, para luego convertir eso en un precioso perfume y muy costoso. Nosotros pensamos que lo tremendo de Dios no tiene costo, y yo te digo algo: el costo es el proceso doloroso que a veces tenemos que atravesar. La Biblia dice en San Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra, diga conmigo, y muere. Si no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si no cae a tierra y muere, mire, cuando el grano de trigo cae y bajo tierra, se rompe. Tiene que romperse, y solo cuando se rompe, ese grano puede dar fruto, puede multiplicarse. Y a veces nos parece, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios nos lleva a rompernos? ¿Por qué nadie se da cuenta que estoy roto? Nadie se da cuenta que estoy roto. Sí, es Dios el que sabe cómo hacer de esa rotura, de ese quebranto sacar vida. Él sabe cómo hacer que de ese quebranto nazca la vida y algo glorioso. Mis hermanos, yo quiero decirte y quiero que lo entiendas: el dolor, el quebranto, la angustia tienen que ver con lo poderoso que Dios tiene. Pero déjeme le digo dos cosas más. Dice la Escritura también que el oro se prueba en el fuego. El oro se prueba en el fuego. Dice Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El crisol prueba el oro, lo lleva a temperaturas que se derrite totalmente, pierde la forma, literalmente. Y allí en el crisol comienzan a aparecer las imperfecciones del oro, para que el especialista lo limpie y ese oro se convierta en un oro más valioso, más puro, que luego va a costar mucho más. El oro se prueba en el crisol, y claro, son tiempos de calor, de presión, donde parece que no vamos a salir, no puedo salir de esta condición, Pero ese horno, ese fuego, esa alta temperatura
tiene que ver con algo que Dios quiere hacer en ti, llevarte a un nivel de pureza, de valor. Cuando ves a alguien que Dios lo levanta, cuando ves a alguien que Dios lo pone en alto, cuando ves algo hermoso de parte de Dios en alguien, yo te digo, estás viendo a alguien probado, estás viendo a alguien que pasó por el horno, que pasó por la prensa, que pasó por el fuego, a alguien que estuvo allí hasta ser quebrantado, porque lo bueno de Dios sale o viene luego del quebranto. Pero lo último que me impresionó, hablando de materiales muy valiosos, el diamante se prepara bajo presión extrema y en total oscuridad. Mire qué misterioso. El diamante bajo presión extrema se prepara y en la total oscuridad durante años. Luego es sacado de esa oscuridad, cortado, y se convierte en una pieza que puede valer como no nos imaginamos. Estuvimos en Israel hace 7 años y allí son los principales exportadores de diamantes. Ellos saben cómo trabajar los diamantes, pero se preparan en total oscuridad y con máxima presión. La gente que Dios va a sacar a cosas grandes no es gente que no ha pasado por nada. Es gente que ha pasado por cosas muy difíciles. Es gente que Dios las ha preparado en la soledad. La ha hecho pasar por la escasez. La ha hecho pasar por el dolor. La ha hecho pasar por la muerte de gente muy querida, muy cercana. La ha hecho pasar por traiciones, por mentiras, por abandonos. Los ha hecho pasar por toda clase de dificultad. Y preguntamos a veces, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No aguanto más. Y te dice, ya viene. Dios te dice, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. El dolor que estás atravesando tiene un propósito. Hoy no lo puedes ver. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Ya vas a comprender por qué estás atravesando lo que estás atravesando. Porque Dios tenía un plan glorioso para tu vida. Sacarte del dolor y llevarte a un tiempo de gloria. Aleluya. Dale ese aplauso, dale ese aplauso. Aleluya. Deme 3 minutos más que le digo 3 cosas que vienen. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiero decirte 3 cosas que vienen este año sobre tu vida: gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta noche yo no sé cuántos quieren salir de ese lugar, porque Él va a sacarte del dolor a la gloria, del dolor a la gloria. Aleluya. Señor. Hoy salimos del dolor y estamos listos para su gloria.